Bueno, en el rango nosotros no podemos usar inductores porque son imprácticos, básicamente, por lo que siempre decimos, digamos, a más baja frecuencia, mientras más baja la frecuencia, más grandes tienen que ser los inductores y más incómodos son para trabajarlos. Entonces, a frecuencia de audio, la pregunta es, ¿qué se puede utilizar? ¿Sí? Y la respuesta es, bueno, se utilice lo que se pueda utilizar, pero considerando que la red selectiva, la red H, tenga la característica que tenga que tener. Es decir, que cuando uno realimenta, hace la realimentación positiva o hace realimentación, esa red H sea capaz de generar dos polos sobre el eje J omega. ¿Sí? Esto, viéndolo como, digamos, como lo venimos viendo en términos de un resonador o sí, básicamente un resonador electromagnético, ¿sí? Una conjunto de reactancia capacitiva e inductiva, significa que si yo voy a poner capacitores en un oscilador de baja frecuencia, necesito, bueno, un inductor no voy a usar, pero necesito algo que tenga una característica inductiva, ¿sí? De tal manera que esa característica inductiva resuene con el capacitor que yo ponga. Y por otro lado, además de sintetizar una Z inductiva, voy a necesitar una característica de resistencia negativa o de amplificación, ¿sí? Entonces, ¿qué, ¿cuáles son las características de la ganancia de lazo? ¿Sí? Entonces acá podemos mirar algunos ejemplos de algunas funciones de transferencia, ¿no? Es decir, si nosotros tenemos una transferencia con un cero y un polo, lo que vamos a ver cuando tenemos esta ganancia es menor que cero, es que este polo se va a ir a este cero. Y si la ganancia es positiva, las singularidades se van a correr o van a moverse de manera opuesta. Es decir, este polo se va a venir para allá y va a venir a encontrar a este cero desde el infinito. De tal manera que sea la ganancia negativa o positiva para el caso de esta función de transferencia, nunca voy a poder lograr oscilaciones, porque nunca puedo lograr que existan dos polos complejos conjugados. Bueno, bueno, ¿cuál es cómo se llama si uno asocia este plano de polos y ceros en el tiempo? Y bueno, lo que voy a tener acá simplemente es una exponencial creciente o decreciente que tiene que ver con la asociación con este polo, pero nunca voy a tener polos complejos conjugados, ¿sí? En comparación, si yo tengo estos dos polos y tengo no, acá no tengo ningún cero. Tengo esta función de transferencia con dos polos. Fíjense que para ganancias positivas, fíjense, esta ganancia negativa es lo que nosotros tenemos cuando analizamos el sistema realimentado negativamente, ¿sí? En donde esos polos reales se encuentran en el medio, ¿sí? Y se convierten en polos complejos conjugados. Fíjense que, bueno, y si tenemos ganancia positiva, los polos se van uno para alta frecuencia y el otro se va para el semiplano derecho. Pero fíjense que aún en este caso, uno tampoco podría tener dos polos en el eje J omega, porque esto, en teoría, digamos, si fueran dos polos solitos, y yo aumento la ganancia, lo único que hago es aumentar la frecuencia característica o la parte imaginaria de ambos polos. Después uno puede darse cuenta que si existe otro polito por acá lejos, ese polo tuerce esta trayectoria y finalmente puede hacer que los polos sean complejos conjugados. Pero en principio una transferencia con dos polos reales
no podría tampoco formar parte de un oscilador. Bueno, y finalmente este es otro ejemplo donde hay un cero en el origen, hay dos polos reales, y lo que veo es que, bueno, para ganancias negativas no puedo lograr que estos polos se vayan al eje J omega, pero para ganancias positivas, efectivamente sí, y un polo va a venir por acá y se va a ir hacia el, digamos, más a la derecha del semiplano, y el otro va a encontrarse con el cero. Cuando pasan por acá, esta es la condición que estoy buscando, en donde el sistema es oscilante, ¿sí? Entonces esta es una función de transferencia, sí, una ganancia de lazo que a mí me sirve para hacer un oscilador. Bueno, un oscilador RC. Vamos a hacer uso de esa característica y vamos a plantear esta red selectiva, ¿sí? Esto es un pasa alto y esto es un pasa bajo, y vamos a realimentar en el punto medio de estas dos impedancias al amplificador, ¿sí? Entonces vamos a ver que, fíjense que si bien, digamos, yo dije que es selectiva esta red, parece raro porque uno dice selectivo cuando hay L's y C's, pero si uno dimensiona adecuadamente los valores de estos componentes, lo que se da cuenta es que, claro, esto es un filtro pasa alto, esto es un filtro pasa bajo, y finalmente, inyectando señal por este puerto y sacándola por acá, puede acomodar las frecuencias de corte de ambos dos, bueno, poniendo los dos capacitores iguales y los dos resistores iguales, de tal manera que esto a frecuencia cero tiene baja ganancia, a frecuencia infinita tiene baja ganancia, y en una frecuencia particular tiene la máxima ganancia posible, ¿sí? En particular, en este caso, uno va a terminar teniendo como tensión de salida la amplitud, un tercio de la tensión de entrada. Bueno, vamos a hacer uso de ese esquemita, ¿sí? De ese esquemita, y vamos a usar un amplificador operacional. Entonces, fíjense lo siguiente. Acá yo tengo el amplificador operacional realimentado, ¿sí? Con estas dos, realimentado negativamente por un lado, con R2 y R1. Fíjense que si yo eliminara esta red selectiva, ¿sí? Que tengo por acá, tengo una entrada BI, y este amplificador es un amplificador no inversor y gana 1 más R2 sobre R1, ¿sí? Pero bueno, yo le voy a agregar, como el oscilador no va a necesitar una BI, lo que voy a hacer es, bueno, incluirle la red selectiva, pero lo voy a analizar como si fuera un sistema realimentado, ¿no? Entonces, bueno, acá tengo una Z2, acá tengo una Z1. Z1, bueno, es la serie de estas dos, siempre analizado en el plano de Laplace. La ganancia es 1 más R2 sobre R1. Entonces hallo la relación entre BI y B0, ¿sí? Entonces, si yo hago eso y aplico la condición de autoalimentación, a lo que llego es a que para que esto sea igual, para que 1 menos toda esta historia sea igual a 0, tengo que, a ver, déjenme ver una cosita. Ah, claro, porque yo tengo que hacer el denominador de toda esta historia, ¿no? A ver. Ah, no, perdón. Si yo tengo que igualar esto a 0, bueno, tengo que poner todo el denominador también con este 1. Y lo que me queda es que esto más esto tiene que ser igual a 0. Entonces, de esa condición yo saco este polinomio que lo tengo que igualar a 0. Y además, lo que voy a pedir es que este polinomio sea de la forma s cuadrado más omega 0 cuadrado.
¿sí? Pues estamos hablando del denominador. Eh, entonces, ¿por qué pido esto? Y bueno, porque yo quiero que los polos estén sobre el eje J omega. Entonces, si yo fuerzo a esto, a esta condición, lo que me va a pasar es que voy a tener que hacer que 3 menos K sea igual a 0 y en consecuencia K tiene que ser 3. ¿Sí? Entonces, bueno, esto me impone una relación para R2 y R1 de tal manera que si esto se cumple perfectamente, voy a lograr la autoalimentación del oscilador. Pero si por otro lado K es menor que 3, esto va a tener polos en el semiplano izquierdo y la sinusoide se va a apagar. Y si por otro lado yo tengo la ganancia un poquitito más grande, esto va a ser un sistema inestable y se va a terminar saturando. La omega 0 que me resulta termina siendo la constante de tiempo del circuito RC, ¿sí? No se olviden que todas las R son iguales, las dos R's, tanto el circuito serie como el circuito paralelo son iguales y los Cs también son iguales. Se puede eventualmente elegir valores distintos, hay que hacer el análisis, pero habitualmente uno utiliza esa relación. Si uno analiza la posición de los polos de ese denominador, lo que va a ver justamente es que para la ganancia 3 esos polos quedan sobre el eje imaginario y si se excede esa ganancia, los polos ya se van al semiplano derecho. Bueno, la pregunta interesante por ahí es si yo tengo este circuito, y ahora vamos al esquema simplificado, si yo tengo este paralelo, se puede ver de las dos maneras, pero fíjense, yo tengo un R en paralelo con un C y con la condición de antes, es decir, la condición de ganancia para la ganancia, que hace que el denominador se haga 0, esto oscila. Entonces, ¿cómo puede ser que si yo tengo un R y un C, esto oscile? Y bueno, porque en definitiva, este circuito que está acá, evidentemente se está comportando, primero, con una parte inductiva, para que pueda resonar con el capacitor, pero por otra parte tiene que tener una parte, digamos, una componente de resistencia negativa para compensar las pérdidas, porque acá en este paralelo tengo una R positiva. Entonces, una manera de averiguar esto, o de confirmarlo, es ver cuál es la impedancia que se ve hacia el amplificador, ¿sí? El amplificador realimentado con su red RC. Entonces ahora nosotros lo que podemos calcular es justamente Z, ¿no? Entonces, si uno hace las cuentas, ¿sí? Hace la relación entre Ix y Bx, bueno, tiene que hacer el Kirchhoff, define la Z como Bx sobre Ix, tiene una parte real y una parte que depende de S. Bueno, acá se me chingó la secuencia. Entonces, bueno, lo que tenemos que ver es si existe algún valor de A tal que la impedancia sea inductiva, ¿sí? Y pueda resonar con este capacitor. Entonces, como uno tiene la impedancia descompuesta en estas dos partes, lo que puede hacer es decir, bueno, yo tengo el paralelo RC, que vendría a ser este, más la impedancia que se ve hacia el amplificador. Y eso debería ser igual a 0. ¿Por qué? Porque la reactancia del capacitor se debería estar compensando con la reactancia de un inductor, que todavía no sabemos cuánto vale, que no existe como tal, pero tiene que haber algo que se esté comportando como un inductor. Y además, la parte resistiva también tiene que ser 0. Entonces, en definitiva, yo lo que tengo que hacer es, bueno, ver que eso se cumpla para régimen sinusoidal y resolver esta ecuación. Y de esto, uno puede hallar, bueno, haciendo un poco de álgebra, que la relación
entre, bueno, la conductancia y la reactancia capacitiva tiene que ser igual a 1 sobre A menos 1, y la parte imaginaria, que tiene que coincidir también de los dos lados, tiene que cumplir con esta condición. Entonces, si uno hace esta, bueno, suma esta ecuación más esta ecuación, y tenemos este resultado, bueno, síganlo tranquilo después. Entonces lo que termina pasando acá es que la condición que tiene que cumplirse para A es que sea 3, y si A es 3, tenemos una frecuencia de resonancia igual que en el caso anterior, ¿no? Igual a 1 sobre RC. Entonces fíjense que si yo reemplazo estos dos valores en la expresión de la Z que yo tenía antes, reemplazo estos dos valores, hago todo el reemplazo y me queda, fíjense, una parte de resistiva con signo menos, o sea, esta es la parte de resistencia negativa, y acá tengo un menos y una J abajo. Quiere decir que multiplico y divido por J, el signo menos se me va, y me queda una impedancia que tiene una parte real negativa y tiene un J algo. Una reactancia J algo es una reactancia inductiva, ¿sí? Entonces, si yo la puedo asociar a una omega 0L, surge que la forma de la impedancia termina siendo menos R sobre 2 más J omega 0 LE, donde la inductancia LE es una inductancia equivalente y toma el valor R cuadrado C sobre 2. ¿Sí? Entonces quiere decir que el amplificador efectivamente se ve como una inductancia LE, inductancia que me va a permitir a mí resonar con el capacitor, y una resistencia menos R sobre 2 que me va a terminar compensando las pérdidas en R. Entonces, fíjense que aun cuando no hay inductancia, en un oscilador siempre existe un resonador. ¿Sí? Siempre existe un resonador compuesto, si hay capacitores, compuesto por capacitores e inductores, y evidentemente también tiene que haber una componente que compense las pérdidas. Bueno, acá yo les pongo un ejemplo. Esto tiene implicancias importantes recién, ahora lo vamos a ver, pero fíjense que si yo tengo estos dos componentes, esta inductancia me va a dar como resultado una inductancia de medio Henry, y fíjense que yo con un amplificador operacional y un pequeño capacitor puedo emular el efecto de un inductor real. Este inductor justamente tiene 0,5 Henry. Entonces con un integradito y un capacitor yo puedo hacer la misma función para un oscilador que una bestia de fierro, ¿sí? Entonces, bueno, ese es el truco que hace el amplificador operacional. Obviamente que este inductor no es totalmente equivalente al amplificador operacional porque este es un transformador y tiene una corriente y demás, pero yo en definitiva puedo hacer un oscilador de pequeña señal con un amplificador operacional funcionando como inductor. Y esto es lo que yo les mencionaba, que se utiliza para emular inductores adentro integrados en los chips, ¿sí? En los chips antiguamente, o digamos la tecnología para hacer inductores, se basaba en la síntesis de espirales, básicamente, espirales conductivos integrados en la superficie planar de un chip de silicio. Pero resulta que si uno aplica esta tecnología, digamos, de transformar capacitores e inductores, es mucho más económico desde el punto de vista de la superficie que uno utiliza en el chip. Fíjense, este espiral tiene el tamaño prácticamente de un pad de conexión del circuito integrado. Es un montón de tamaño, esto ocupa muchísimo espacio, espacio donde podría haber un montón de transistores, ¿sí? Y lo que se hace, lo que se está haciendo, digamos, es reemplazar estos viejos inductores, o diseñar inductores a partir de amplificadores y capacitores.
Este es un amplificador compuesto con dos transistores que utiliza capacitores para emular el efecto de inductores a alta frecuencia, de algunos gigahertz. Y miren lo que pasa. Yo tengo un transistor que mide esta o que ocupa esta superficie, un transistor más grande que ocupa esta superficie y tengo un capacitor que ocupa esta superficie. Entonces quizá con un par de transistores de estos chiquititos y algún que otro capacitor de este tamaño, yo puedo en una pequeña superficie hacer lo mismo que hacía este inductor. Y además los inductores estos tienen unos Q muy bajos, mientras que los inductores emulados logran tener Qs mucho más grandes. Bueno, como vimos, si A es un poquitito más bajo que 3, la oscilación se extingue, y si es un poquito más grande que 3, si esto es más chica, si esto es más grande, el amplificador se termina saturando. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es lo siguiente. Cuando el oscilador se inicia, así cuando le damos energía al equipo, al circuito, tenemos que lograr que la ganancia sea un poquito más grande que 3 para que pueda el oscilador empezar a arrancar. Pero luego, a medida que va aumentando la amplitud de la señal de salida, lo que tenemos que evitar es que el circuito, digamos, ese amplificador operacional o ese amplificador, entre en zona de saturación. ¿Para qué? Porque nosotros tenemos que asegurar la alta calidad, dependiendo de la aplicación, ¿no? Pero si nosotros queremos alta calidad en la sinusoide, esa sinusoide no puede estar recortada, ¿sí? No puede estar saturada. Entonces, lo que tenemos que hacer es lograr que, digamos, instante a instante, el oscilador se mantenga en las inmediaciones del eje J omega, esté en promedio sobre el eje, ¿sí? Entonces lo que sí o sí vamos a tener que hacer, vamos a tener que implementar en este tipo de osciladores de audio, ¿sí? Es un control automático de ganancia, que lo que haga sea mantener a los polos en las inmediaciones del eje J omega. Para ilustrar el concepto el control automático de ganancia, podemos referirnos a este circuito. Es un viejo circuito, digamos, que hizo famoso a los amigos Hewlett y Packard, en donde ellos usaron, no con operacionales, con válvulas, usaron este principio para poder lograr un oscilador sinusoidal de alta calidad. ¿Y de qué se trata esto? Fíjense que esto es un oscilador como el que vimos, RC, con la red selectiva, red de pasa abajo, red de pasa abajo, pasa altos. Y en lugar de esta resistencia R1 fija, se utilizaba, ¿sí?, un foco, ¿sí? Entonces, la ganancia de este amplificador, bueno, la ganancia de un amplificador no inversor, que es 1 más R2 sobre R del foco. Ahora, ¿cuál es la idea de poner un foco acá? Un foco, una lámpara de filamento. Si ustedes saben, imagínense que lámpara de filamento consiste en dos electrodos que se conectan a través de un filamento de tungsteno, que es un material que tiene la capacidad, o mejor dicho, el punto de fusión muy alto, alrededor de 5000 grados, y es lo que permite a las lámparas halógenas, por ejemplo, emitir una gran cantidad de luz. Pero ¿qué pasa? Ese filamento, a medida que se calienta, su resistencia va aumentando, si no es una resistencia lineal. Entonces, ese foco tiene una característica que es como la que se ve acá. Es decir, aumentando la tensión eficaz sobre el foco, lo que termina pasando con la resistencia es que aumenta, ¿sí?, va aumentando y no se mantiene en un valor. Por ejemplo, entre 0
y 5 volt eficaces, la resistencia del foco pasa de ser 15 a ser 120. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la idea? Que cuando esta oscilación se inicia, ¿sí? Es decir, tengo B0 muy bajita, la ganancia de este amplificador sea levemente mayor que 3. ¿Sí? ¿Cómo voy a lograr eso? Y bueno, porque cuando no hay señal, no hay corriente por esta red, por esta no va a haber porque esto es una entrada de un amplificador, no hay corriente por acá y la resistencia del foco en consecuencia es la más baja posible. ¿Sí? Entonces quiere decir que 1 más R2 sobre R del foco, si R del foco es baja, la ganancia va a ser alta. ¿Sí? Alta me refiero a levemente por encima de 3. Ahora bien, si la ganancia está por encima de 3, esa condición asegura que este oscilador va a arrancar. ¿Sí? Entonces, empezando de 0 igual a 0, esto empieza a tener un movimiento cuya frecuencia es tiene que ver con los valores de resistencia de capacitor, según lo vimos en las filminas anteriores. Entonces va a empezar a oscilar. Pi, 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 pi. ¿Cómo va a crecer esto? Bueno, va a crecer como una exponencial creciente. ¿Sí? Pero a medida que la tensión aumente, va a empezar a haber corriente por acá. ¿Sí? Y esa corriente va a alimentar este foco. Y este foco va a haber alimentado su filamento. Filamento que se va a calentar. Entonces vamos a ir transcurriendo por acá en cuanto a la tensión eficaz y vamos a ver que la resistencia va a verse aumentada. A medida que aumenta la tensión a la salida, aumenta esta resistencia y la ganancia va disminuyendo. O sea, a medida que aumenta la tensión, la ganancia va disminuyendo. ¿Hasta cuándo? Y bueno, cuando la relación entre R2 y R de foco sea aproximadamente 2. En ese momento, el oscilador va a estar en las condiciones de autoalimentación y estabilizado en amplitud. ¿Sí? Entonces de esa manera yo estoy de alguna forma controlando la ganancia en función de la resistencia del foco, que a su vez es función de la amplitud de tensión a la salida. Este método da muy buenos resultados. Se ve uno puede medir una sinusoide con poquísima distorsión, porque básicamente es un sistema lineal que está con sus dos politos justo sobre el eje J omega. Bueno, esta es la explicación que les estaba dando. Bueno, y en definitiva, esto me va a permitir estabilizar la posición de los polos en promedio sobre el eje J omega. Otra manera de estabilizar la amplitud de este oscilador es mediante la inclusión de dos diodos en contraparalelo. Y fíjense que en este caso, en vez de actuar sobre la resistencia R1, lo que estoy haciendo es, a medida que aumenta cuando la tensión de 0 es muy chiquitita, estos dos diodos, menor a la tensión de juntura, ¿sí? El amplificador entre este punto y este punto solo ve a R2, esta estaría desconectada y a medida que aumenta la amplitud de B0, estos diodos se ponen a conducir y ponen a R'2 en paralelo con R2 disminuyendo la ganancia. Bueno, este circuito es muy habitual también, tiene buenos resultados, no tan buenos como el anterior, pero digamos por lo menos nos evitamos de usar un foco, ¿sí? Que es un elemento incómodo. Bueno, dimensionamos R2 y R1 para que esta relación sea un poquito más, a ver acá, no, acá es 2,1 o 2,2 es la relación entre R2 y R1, ¿no?
En total K debería estar en 3,1, 3,2 y lo que voy a hacer es que la K', ¿sí? la que sería 1 más R2 paralelo R'2 dividido R1 sea un poco menor que esta, ¿sí? Siempre menor que el menor que 3, digamos en alguna décima, alguna que otra décima. Bueno, de nuevo 1,8 es la relación, ¿no? entre este paralelo y esta R1. Bueno, acá una sugerencia es que esta señal, digamos, tenga que ser de una pequeña amplitud para disminuir la distorsión, pero bueno, eso ya es un problema de implementación. Bueno, un circuito que van a ver en la práctica es uno parecido a este, cuyo principio de funcionamiento es el mismo que cuando teníamos un foco. Es decir, acá tenemos la red selectiva, tenemos una resistencia que viene desde la salida y acá tenemos un transistor que va a funcionar como resistencia, ¿sí? Ustedes se acuerdan que el FET en su zona de tensiones drenador source chiquitas se funciona como una resistencia variable con la tensión BGS, ¿sí? A ver, vamos a verlo en un papel. Acá, si nosotros recordamos la característica de un FET, es parecida a la de un transistor bipolar. A ver, derechito esto. Acá tenemos BDS, acá tenemos ID. Estamos diciendo esto, ¿no? Acá tenemos BDS, acá tenemos la corriente ID. Esto tiene una característica así, ¿no? ¿Sí? Donde cerca de la zona, de esta zona, para BDS chiquitas, esto es parecido a lo de un bipolar, pero acá hay una relación entre corriente y tensión que es mucho más lineal que, que en un transistor bipolar, ¿sí? Fíjense que si yo miro esta parte de la curva, esto se van a parecer a rectas, ¿sí? Como parámetro, acá yo lo que puse es la tensión BGS, ¿sí? Es decir, mientras la tensión BGS varía, yo puedo tener entre drenador y source algo que se parece a una resistencia variable. ¿Con qué? Con la tensión BGS, ¿sí? Acá estamos BGS negativas, ¿sí? Esto para este transistor de juntura particular, y la máxima corriente yo la voy a poder esta va para tendiendo a cero, ¿no? O sea, mientras más negativa es la tensión, menos corriente va a circular por el drenador, y mientras más cercana a cero está la tensión BGS, más corriente va a circular por el canal. Esto tiene que ver con que el FET básicamente es una oblea de canal N. Acá tengo P, acá tengo P. Esto vendría siendo el gate, esto el source y esto el drenador. Entonces, mientras más negativa es la tensión BGS, ¿sí? Polarizándolo negativamente el gate respecto al BGS,
Esto, digamos, empuja las cargas hacia afuera, digamos, y lo que hace es estrangular el canal, ¿sí? Por el contrario, si yo hago que BGS sea 0, el canal queda liberado para la circulación para la circulación de los portadores. Entonces, yo lo que puedo hacer es con BGS controlar la resistencia que se ve entre drenador y source. Entonces, ¿cómo funciona este control automático de ganancia que no tiene foco, pero funciona de igual manera? Fíjense que yo acá lo que estoy haciendo es lo siguiente. Imagínense que B0 es 0, ¿sí? Acá la tensión es 0, o sea, el oscilador está por arrancar. Fantástico. Si yo tengo todo desenergizado, este capacitor está a 0 volt, y eso implica que el gate está a 0 volt respecto de tierra. Entonces, entre gate y source tengo tensión 0, ¿sí? Y entonces estamos en esta parte del gráfico, acá, ¿sí? Donde la resistencia drain source es bajita. ¿Por qué digo bajita? Y porque a pequeñas BDS hay grandes variaciones de corriente, ¿sí? Entonces, si yo acá tengo una resistencia bajita, aquí, acá tengo entre este punto y tierra tengo una resistencia bajita, la ganancia que tiene este amplificador será R3, o mejor dicho, 1 más R3 dividido R1 más la resistencia del canal, que es bajita, ¿sí? Si esta resistencia aumenta, ¿qué va a pasar con la ganancia? Va a disminuir, porque esta resistencia está del lado de abajo del cociente. Entonces, al principio del oscilador, cuando este capacitor está descargado, entre drenador y source tengo una resistencia bajita, la ganancia la dimensiono para que sea un poquito más grande que 3, y entonces esto empieza a oscilar, ¿sí? Este B0 empieza a tener una amplitud, ¿sí? A la frecuencia determinada por la constante de tiempo, ¿no? Ahora, a medida que aumenta la tensión, la amplitud de la tensión, fíjense que este conjunto de diodos y este capacitor es como, digamos, una cosa así. Vamos a poner, bueno, los dos diodos, un capacitor y una resistencia, ¿sí? Entonces esto es la que sería la B0. ¿Y qué es esto? No es otra cosa que un rectificador de media onda con una carga. Pero el rectificador de media onda, en vez de hacer circular la corriente hacia allá, como habitualmente lo hacía cuando vimos las fuentes, la hace circular hacia allá. Quiere decir que la corriente va a circular así y va a circular así. Entonces va a generar esto una caída de tensión con esta polaridad, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer con este FET? A medida que aumente la amplitud de la sinusoide, va a empezar a cargar al gate negativamente con respecto al común. ¿Y qué pasa entonces cuando la tensión BGS empieza a ser negativa? Bueno, pasa esto. Paso de estar sobre esta recta a estar sobre una recta que está más acostada. Por ejemplo, esta, ¿sí? ¿Cuál es la resistencia? La resistencia esta. ¿Cómo es respecto de la anterior? Y es más alta, porque a igual amplitud de tensión, yo termino teniendo una menor amplitud de corriente, ¿sí? Porque la pendiente es menor. Entonces, ¿qué pasa con la
¿Qué pasa con la ganancia en este caso? Y bueno, va a empezar a disminuir, porque la resistencia entre este punto, entre drenador y source, va a empezar a aumentar. Entonces, básicamente, yo lo que estoy haciendo es el mismo efecto que el foco, pero con un FET. Es decir, no tengo que poner un elemento que es incómodo. ¿Por qué? Porque a medida que aumenta la amplitud de la tensión de salida, eso voy a rectificar la tensión, eso va a hacer que la resistencia entre drenador y source aumente, eso va a disminuir la ganancia y en definitiva la tensión de salida va a arrancar, ¿sí? Y se va a terminar estabilizando a un determinado valor, ¿sí? Que ese valor debería estar, si yo diseño bien, por debajo de la tensión más VCC y menos VCC que alimenta a este amplificador, ¿no? Esto tiene que estar aquí, aquí, acá tenemos menos VCC y acá tenemos más VCC, para que el amplificador esté lejos de la zona de saturación. Bueno, entonces eso es todo lo que les expliqué. Todo el ciclo de, digamos, del control, básicamente. Bueno, y ahora vamos a ver un poquito la estabilidad en frecuencia de los osciladores. La estabilidad de frecuencia es importante porque, digamos, yo tengo que tener conocimiento de la frecuencia de los osciladores. Estoy más que nada, bueno, pensando en osciladores de alta estabilidad, que es importante, por ahí no tanto en audiofrecuencia, pero sí en los osciladores de RF, son importantes porque muchas veces definen la temporización de circuitos digitales o definen las frecuencias de sistemas de comunicaciones. Entonces, cuando yo defino la frecuencia, lo tengo que hacer con mucha precisión. Entonces, para ver de qué depende la estabilidad en frecuencia, puedo analizar la condición de Barkhausen, que lo que me indicaba era cuando el denominador se hacía cero, ¿sí? del sistema realimentado. Y esa condición era, bueno, básicamente GDS por HDS igual a 1. Si yo analizo el argumento de esta función de transferencia, lo que tengo es que, bueno, el argumento de G más el argumento de H, evaluado para S igual a J omega en régimen sinusoidal, tiene que ser 0 grados. ¿Sí? Porque 1 es un número real que tiene ángulo 0. Entonces, si yo quiero analizar cómo varía ese argumento, ¿sí? Esa fase, que es en definitiva la que me va a asegurar el criterio de Barkhausen y la que me va a asegurar la frecuencia de oscilación, yo puedo ver que el argumento o la variación en el argumento de H, bueno, yo la puedo suponer como delta phi, digamos, puedo suponer que H, que es la red selectiva, puede tener un cambio de fase, y lo que puedo ver es que este delta tiene que ver con, bueno, cómo puede variar el argumento de H con respecto a la frecuencia, ¿sí? por la variación de frecuencia. Entonces, digamos, yo lo que quiero relacionar ahora, porque lo que me interesa es efectivamente la frecuencia, puedo relacionar la frecuencia o la desviación de frecuencia en función de lo que pasa con la fase, ¿sí? de la red selectiva. Entonces acá lo que yo veo es que la variación del argumento de H respecto a la frecuencia básicamente es la pendiente de es la pendiente, ¿sí? La pendiente de H con respecto a omega. Entonces fíjense lo siguiente: si yo tengo una red selectiva con esta característica de fase,
y a mí se me mueve, por ejemplo tengo un offset, porque hay un cambio de temperatura, porque hay algún factor que hace que la fase cambie, fíjense que inicialmente yo puedo tener una frecuencia inicial correspondiente a esta fase y una frecuencia, a ver, sí, una frecuencia acá, y si yo cambio la fase o si se me cambia y se me viene acá, la frecuencia va a ser esta que está acá. ¿Por qué? Porque la condición de Barkhausen sigue siendo siempre 180 grados. Es decir, el oscilador va a oscilar cuando la condición de fase sea 180. Entonces, en estas condiciones, el criterio se cumple para omega 0 y en estas condiciones se cumple para omega 0 más delta omega. Quiere decir que esta característica de la red selectiva, que es medio suave, hace que me cambie mucho la frecuencia. En cambio, si la característica de fase es más abrupta, para un cambio de fase igual, yo tengo una variación de frecuencia mucho más acotada. Entonces, lo que termina pasando es que la calidad de la red selectiva es fundamental para definir un buen valor, un valor bien estable de frecuencia. ¿Sí? ¿Y eso cómo se logra? Se logra con un resonador, con un circuito sintonizado, con mucho Q, con altísimo Q. Pero bueno, ¿qué es lo que sucede? Que ya vimos nosotros que los circuitos sintonizados con L y C tienen Qs que, bueno, pueden llegar a 100, 120. Mucho más de eso no se puede lograr. Entonces ahí vienen lo que son los osciladores a cristal. Un poco vimos de qué se tratan los filtros piezoeléctricos. Y bueno, un cristal piezoeléctrico es lo mismo, es digamos un sistema electromecánico que es capaz de traducir variables eléctricas en mecánicas y viceversa, con Qs muchísimo más altos de lo que se podrían lograr mediante inductancias y capacitores. Un filtro, digamos un cristal piezoeléctrico, mejor dicho, puede ser representado por un circuito, bueno, como ya lo vimos en los filtros cerámicos, con su equivalente eléctrico, pero ojo que, digamos, no, salvo esta capacidad, que es la capacidad entre electrodos, ninguno de estos tres elementos existe en verdad. Estos son analogías eléctricas, ¿sí? En donde el fabricante me las va a proveer en muchos casos. Y bueno, este L1 tiene que ver con el factor, lo que se llama factor de masa. Bueno, C1 la capacidad constante elástica, y esto que tiene que ver con el tipo de material piezoeléctrico que se use. Siempre es cuarzo, ¿no? Pero digamos, fíjense que acá yo tengo dos imágenes de dos cristales típicos. Esto es un oscilador integrado, adentro tiene el transistor y tiene todo. Esto directamente uno lo enchufa y saca la oscilación. Esto es simplemente el cristal. Y el cristal adentro tiene esto, ¿sí? Que es una especie de disco con dos electrodos metalizados como si fuera un capacitor, sostenido de dos resortitos, ¿sí? Entonces la oscilación ocurre en distintos modos del cristal piezoeléctrico, dependiendo de la frecuencia, en el seno de este material, ¿sí? Bueno, estas son digamos, la expresión de la impedancia equivalente, que tiene esta forma, ¿sí? Tiene una resonancia serie debida a esta red y tiene una resonancia paralelo de alta impedancia cuando esta inductancia o esta serie resuena con este capacitor que está acá. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de usar cristales para fabricar osciladores? Bueno, que tienen altos Q,
¿sí? Los Qs, bueno, ahora no los... A ver. Sí, los Q no tengo el número, pero pueden llegar a ser del orden de 100.000, por ejemplo. Y en consecuencia pueden, me permiten así, a mí hacer osciladores de altísima estabilidad, ¿sí? Otra ventaja fundamental es que me ahorro de fabricar la L, ¿sí? En vez de tener un cable arrollado, yo tengo un componente que lo puedo ir a comprar. Las desventajas que tiene que, bueno, los cristales vienen de varias frecuencias, pero no infinitas, es decir, yo no puedo, si bien se podría, no se usa más, es, digamos, hacer cristales a pedido. Eh, Se podría hacer, pero no se consigue, digamos, gente que ya haga ese trabajo. Y con eso, con este cristal, yo lo que puedo hacer es utilizarlo en la zona inductiva, ¿sí? Fíjense que acá tengo reactancias positivas. Puedo usarlo como inductor, fabricando un oscilador tipo Colpitts, pero en vez de un inductor pongo un cristal. Y si no, también puedo hacer, bueno, también puedo, ¿cómo se llama? Utilizar un amplificador, un inversor digital para hacer un oscilador, como es típico ver en los relojes de los microcontroladores y microprocesadores. Utilizar un circuito como este para generar el reloj del sistema. Habitualmente este tipo de osciladores se llaman oscilador Pierce, pero bueno, es como un oscilador Colpitts con cristal. ¿Qué más les puedo comentar? Bueno, después les voy a mostrar, si tengo tiempo, un oscilador a cristal versus un oscilador LC en las frecuencias de 100 MHz más o menos. Lo que se puede hacer también con los cristales es usar los sobretonos. Los sobretonos son como, digamos, las frecuencias múltiplos de la fundamental. Porque digamos los cristales de baja frecuencia son estables y los de alta frecuencia son medio inestables. Entonces a veces lo que se hace es hacer oscilar los cristales de baja frecuencia en algún sobretono para obtener frecuencias de alrededor de 200 MHz. Es común lograr con muchísima estabilidad. Bueno, y por último una hoja de datos de un cristal típico, fíjense. Rango de frecuencia que vende este fabricante de 1,8 a 180 MHz. Hay distintas topologías, pero miles de topologías. Hay muchos libros también de topologías para circuitos osciladores. Si quieren, yo les paso referencias. Tengo un montón de material al momento de hacer, ¿no? No tanto de estudiar cada topología. Simplemente si uno necesita hacer un oscilador, siempre conviene ver la bibliografía sobre circuitos concretos. Fíjense que la estabilidad que tienen estos cristales, bueno, 30 partes por millón, es un número muy bajo, son muy estables. Y bueno, después tiene ¿cómo se llama? El aging, el envejecimiento, bueno, y demás. Por ahí vemos algún que otro detalle en lo sucesivo. Así que bueno, esta es la parte de osciladores sinusoidales, falta la de no sinusoidales, pero por el momento lo dejamos acá y bueno, les mando saludos.